Piedad Torres Carrasco es la hija mayor de 7 hermanos, que engendró la hija mayor de 3 hermanos, que engendró la única hija de la familia Torres Plazas, por lo que mi destino en la familia, según las supersticiones Plazas, es sanar los males que han sufrido las mujeres. Tanto mi bisabuela como mi abuela se casaron embarazadas, mi bisabuela aún más en apuros porque se casa recién ocurrido el Bogotazo, haciendo que se pierda la fiesta y que su único placer del día fuera el desayuno que se comieron después de la ceremonia. No obstante, mi madre nunca se casa y me tiene a mí años en la adultez, por lo que sé que ese no es el asunto que tengo que sanar. Siempre me he preguntado, sin embargo, ¿cuál es entonces mi propósito en la línea de mujeres Plazas? Mi bisabuelo Efraín siempre le pareció muy agobiante tener tantos hijos, así que él siempre buscó apaciguar los estándares sociales de la época, tener una hija monja y un hijo cura. Por lo tanto, manda a Piedad al convento de monjas a los 16 años. A Guillermo y a Efraín, los hermanos siguientes de mi abuela, los mandan al seminario de curas. Mi abuela dura 4 años en el convento, se va a Estados Unidos a prestar su servicio de monja y justo antes de aceptar sus votos definitivos, desiste y se devuelve para Colombia a estudiar enfermería en la Javeriana. Las 6 de la tarde, 32 minutos. 6:32. Faltan 28 minutos para las 7 de la noche y a esta hora, con congoja, con pesar, con indignación, los colombianos siguen recibiendo la información en torno al caso del Palacio de Justicia, el asalto que ha provocado, de acuerdo con la información que suministró el coronel Plazas Vega, más de 100 muertos dentro del Palacio de Justicia. Los Plazas siempre han sido militares, lo que explica el porte firme de cada generación, hasta la mía, que fue criada por economistas y escritores. Entre generaciones criadas por el ejército y la Fuerza Aérea, aparece el coronel Plazas Vega, primo hermano de mi abuelo, quien, huérfano de madre, es criado por el núcleo de la familia, mis bisabuelos Hernán y Dora, quienes criaban a los primos y acogían a la gente en el llano. No creo. Se espera que se prolongue. Que se tiene en este momento. ¿Cuál es la que me La dices? instrucción o la decisión. Es decir, la decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esta es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. Sí, el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha pedido cese al... Mi abuelo Torres, por el contrario, fue absolutamente el peor marín de la historia. Enrique Torres, quien engendra a Enrique Torres, quien engendra a mi hermano, David Enrique Torres, fue un hombre plagado por la aventura y la suerte. En una de sus escapadas de su barco, luego de regresar a la marina tras encontrar a su novia en su propia boda con otro hombre, le dice a un panameño en un puerto: «Nosotros a los panameños los cambiamos por ron». El panameño simplemente le responde sacando una pistola y disparándole. Pistola que se encasqueta y no le da a Enrique, ocasionando que se agarren a puños y cada uno escape por su lado para regresar a su puesto. Luego de varios incidentes parecidos, Enrique regresa a tierra firme y, tras cerrarse la puerta de su carro en su propia mano, conoce a Luz Cecilia, una amiga de sus hermanas que lo cura y con la que se casa más adelante para luego tener a mi papá y a sus 2 hermanos. Luz Cecilia es mi otra abuela enfermera a la cual nunca conocí. Mi papá me cuenta que su madre, Teresa, antes de morir de cáncer, tenía un hotel en Neiva y que cuando sucedió el Bogotazo, empezaron a disparar en las calles cercanas y le tocó a Teresa envolver a sus hijas en los colchones del hotel para que no las matara una bala perdida. Muerta Teresa, Luz Cecilia se muda a Bogotá después de no encontrar con quién vivir y empieza a trabajar en una farmacia.
Ya casados, Lud y Enrique fundan una de las empresas de farmacéuticos más importantes del país en su momento, Industrias Drove, donde Enrique inventaba las máquinas y productos y Lud administraba. Enrique solía atender las droguerías de diferentes ciudades, yendo a repartir los medicamentos a través del país en una camionetica verde marca Willys, en la cual montaba a mi papá y a sus hermanos para que lo acompañaran durante las vacaciones del colegio. Para entretenerlos, mi abuelo compraba historietas antes de entrar a los hoteles que conseguían en el camino y mi papá y sus hermanos se dormían acompañados de las historias del pato Donald, el tío Rico y la pequeña Lulú. En una de sus escapadas vacacionales, entre El Espinal y Girardot, mi papá y sus hermanos le piden a mi abuelo que arranque como detective, un juego usual que Enrique usaba para distraer a los muchachos en las largas jornadas de trabajo, que consistía en arrancar el carro chirriando las ruedas como una película de James Bond. No más, no vamos a molestar más, responde mi abuelo y se dispone a salir del restaurante donde estaban almorzando. En esa correría, un camión trata de pasar otro camión que tenía enfrente y se encuentra con el carro de mi abuelo. Para no chocar, Enrique vira a la derecha, da contra una alcantarilla al lado de la vía y vuelca la Willys. Mi padre despierta y ve a su padre tirado al lado de la carretera, y cuando trata de mover su mano, se da cuenta que uno de sus dedos está colgando hacia atrás. Raúl, su hermano menor, empieza a gritar para que lo auxilien, a lo que un conductor de un bus se apiada de ellos y los lleva a la farmacia más cercana, donde un practicante le cose la frente a mi papá y le trata de arreglar el dedo, pensando que era una herida común, haciendo que pierda la movilidad en esa parte de la mano cuando se lo cose mal. Escuchando esta historia, descubrí de dónde proviene toda mi nostalgia. La heredé de mi abuelo. Luego del accidente, Enrique pierde su memoria a corto plazo, condenándolo a vivir una vida de fantasmas donde su alrededor siempre es algo que alguna vez conoció. Su cabeza empieza a llenarse de líquido cefalorraquídeo, cuya única solución es ponerle una válvula en la cabeza, instalada por el padre del neurocirujano que atendió a Miguel Uribe luego de su atentado. A pesar de que poco a poco mi abuelo va mejorando de su accidente, las cosas nunca vuelven a ser lo mismo, y Enrique se ve obligado a ver cómo la empresa por la que había trabajado toda su vida es consumida hasta que no queda más de sus inventos. Mi papá nunca apagaba el celular en esa época en la que mi abuela se encontraba en el hospital. Sin embargo, durante una pelea con su exmujer, que lo había engañado con un chileno que vivía en Suecia y se había llevado a mi hermano David y mi hermana Natalia para Bogotá, él decide apagar su teléfono, causando que no oiga las llamadas que lo apuran a que vaya a San Pedro Clavel a despedirse de Lud. En el momento en el que él llega al hospital, ella acababa de partir. Unos días antes había soñado que mi padre me esperaba con un maletín en la mano al borde de una carretera pavimentada y recta que se perdía en el horizonte. Un hasta pronto al hombre, al papá, a ese niño que jugaba con cajas de cartón soñando con tener una familia, un Jeep Willys y una finca, a ese adolescente de patadas voladoras, al viejo hincha de las herramientas alemanas y al abuelo que en medio de su soledad aún tenía palabras tiernas para dar consuelo.
A veces no sé si realmente salté o si he postergado ese salto desde mis 9 años. Juntando mis pies en la punta de la proa de ese balandro, sin la conciencia de lo ancho y profundo del mar, alcanzo a oír la voz de aliento de mi padre. A la fecha, aguzo el oído en las noches para saber si él aún está ahí. Me abraza con su voz dulce y me da la tranquilidad para dar cada paso cotidiano. Pero por alguna razón me siento ahora huérfano, no cuando entonces miraba empequeñecida la canoa a vela desde donde él me gritaba que saltara. La canoa negra y amarilla que le había alquilado a unos negros de Tolú por unos pesos. No sé por qué duele tanto recordarme tan pequeño y tan valiente. Cómo junto mis pies para dar un salto elegante, tenso las piernas, miro el horizonte ancho como si nada y reparo en los círculos concéntricos que soltaban los arrumacos del movimiento de la canoa. Mi padre que tensa la vela y mi hermano con sus ojos de 7 años fijos en un punto 10 metros arriba. 10 metros de vuelo, de caída, y la voz de mi padre, el recuerdo de sus proezas de marino, cuando se lanzaba por la borda y nadaba 2 kilómetros para ir a beber en algún puerto panameño. Abandonaba el fin de guardia para liarse a puño en esos bares y volver a dormir a un locker en el barco hasta la orden de zafarrancho de combate. Era todo.